Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro webinar de detección temprana de cáncer infantil, evento organizado por el Grupo Área Docencia y la Unidad de Atención de Cáncer Infantil del Instituto Nacional de Cancerología. Los objetivos de este espacio son identificar de manera oportuna los síntomas y signos sugestivos del cáncer pediátrico, diferenciar entre síntomas comunes de la infancia y aquellos que sugieren malignidad, conocer las diferencias en el comportamiento del cáncer pediátrico al cáncer de adultos, conocer las diferencias en el comportamiento del cáncer pediátrico al cáncer de adultos, perdón, lo repetí nuevamente, fortalecer las habilidades de los profesionales de la salud para reconocer tempranamente los signos y síntomas de cáncer infantil, incentivar la comunicación y el trabajo en equipo entre diferentes especialidades médicas para el manejo integral del paciente pediátrico oncológico, interpretar resultados de análisis de laboratorio y estudios de imagen relevantes en el diagnóstico de cáncer infantil, optimizar la comunicación entre el médico de atención primaria y el hemato-oncólogo pediatra, entender la importancia del soporte emocional y psicológico para el paciente y su familia y conocer los recursos disponibles para el apoyo psicosocial a nuestros pacientes. En esta oportunidad, el webinar estará a cargo de la doctora Esther Sofía Ataona Peña. Ella es médica cirujana de la Universidad del Norte, especialista en pediatría de la Universidad del Rosario, especialista en entrenamiento en hemato-oncología pediátrica de la Universidad Militar y del Instituto Nacional de Cancerología. Quiero recordarles a todos nuestros asistentes que las preguntas que vayan surgiendo en el transcurso del webinar las podremos poner en el chat de preguntas y respuestas o en nuestro chat y la doctora al finalizar de su intervención nos dará respuesta. Importante que todos ustedes sepan que nosotros realizamos un pretest y un posttest. Ahorita en un rato vamos a realizar el pretest que consta de 5 preguntas donde vamos a preguntarles temas sobre el cáncer pediátrico, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Al finalizar la intervención, la doctora nos volvemos a hacer el posttest y ya la doctora nos va a decir cuál es la respuesta correcta y por qué. Por otro lado, el tema del certificado, nosotros se los vamos a dar a ustedes. Al finalizar la intervención, les vamos a enviar por el chat la encuesta de satisfacción de este webinar. Ustedes diligencian la encuesta y automáticamente ahí a su correo les va a llegar el certificado. Entonces, es muy importante que todas las personas que se están conectando con nosotros nos acompañen de principio a fin a este webinar. Antes de darle la apertura y la bienvenida a la doctora y comenzar también con nuestro primer pretest, entonces quiero saludar a las personas que se están conectando. Por favor, no se les olvide escribir a todos ustedes en en el chat de dónde nos están acompañando. Entonces voy a saludar aquí a Tania, que nos acompaña de Cali, a Luis Tenza, que nos acompaña de Sogamoso, Boyacá, Lady, que también nos está acompañando de Cali, nos acompañan de la Daniela de la Dirección Local de Salud del municipio de San Miguel de Putumayo, nos acompañan desde la Defensoría del Pueblo de Bogotá, Angélica Liliana, Juan José de Envigado, María José de Cali, Daniela de Soata, Boyacá, desde Pitalito Huila, Nina Joana Nanes, nos acompaña Marta Patricia desde Quindío, nos acompaña también Alexa desde Barranquilla. Por favor, sigan escribiéndonos desde donde nos acompañan
para nosotros poder saludarlos y saber desde qué ciudades, departamentos nos están acompañando el día de hoy. Vamos a iniciar entonces con nuestro pretest. En la pantalla de ustedes en este momento les va a salir unas preguntas para que por favor las respondan. Entonces vamos a darle, reabrir un segundo. Listo, en este momento, por favor, si me pueden confirmar todas las personas que están conectadas. Si en sus pantallas les sale la primera pregunta, tienen que irlas contestando, entonces van a ir a contestarlas. Entonces la primera es, escoja las diferencias entre el comportamiento del cáncer pediátrico y el cáncer de adulto. La primera es, a la A, la detección en el cáncer pediátrico generalmente es accidental. La B, el tamizaje es difícil en el cáncer de adulto. El C, el cáncer pediátrico no es prevenible. O el D, la A y la C son correctas. Entonces, para que por favor respondan cuál que ustedes creen es la correcta. Seguimos a la siguiente pregunta, donde nos dice, de los siguientes síntomas enunciados, ¿cuáles podrían sugerir la presencia del cáncer pediátrico? Fiebre por más de 7 días, sudoración profusa, pérdida de peso, fatiga y debilidad o todas las anteriores. Escribir ustedes cuál es la que ustedes consideran que es la correcta. Seguimos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la neoplasia más frecuente en la infancia? Tumor de Wills, neuroblastoma, leucemia o osteosarcoma. Nos vamos con nuestra cuarta pregunta. Señale entre las siguientes cuáles son las banderas rojas en cefalea. Cefalea que interrumpe el sueño, cefalea nocturna, posterior al vómito, se alivia el dolor. La A y la C son correctas. Y nuestra última pregunta, dentro de los hallazgos clínicos del retinoblastoma podríamos encontrar leucocoria, estrabismo, bulfalmia o todas las anteriores. Por favor, responder cuál ustedes creen que es la respuesta. Si no ven las preguntas, en la parte del chat tienen que salirle la opción. Por favor, verificar. Las personas que de pronto están desde el celular, no se preocupen, si quieren al finalizar, entonces ya con la doctora volvemos a hacer el post-test. Las personas que puedan en este momento contestar nuestro pretest, que lo vayan contestando. En este momento solamente tenemos 7 respuestas de las personas que nos están acompañando, entonces para que por favor lo verifiquen. Mientras tanto, mientras que yo sigo saludando a las personas que nos están acompañando. Solamente deben responder lo que ustedes creen que es la respuesta correcta. A los que les está saliendo, los que les salió de pronto que están conectados en un computador, que ustedes verifiquen que las puedan contestar. Los que están en el celular, no se preocupen, al finalizar volvemos a hacer el post-test con estas mismas preguntas. Voy a seguir saludando. Está Luis Eduardo, que nos acompaña de Santander. Nos acompañan de San Andrés Islas desde la Secretaría de Salud. Un saludo a todas las personas que nos están acompañando.
No se preocupen las personas que no pudieron contestar en este momento el pretest. Al finalizar lo volvamos a volver a hacer para que nos acompañen. Para las personas que se están conectando en este momento, quiero recordarles que hoy vamos a hablar sobre detección temprana de cáncer infantil. Nos acompaña entonces y quiero darle la bienvenida a la doctora Esther Sofía Ataona Peña, de nuevo médica cirujana de la Universidad del Norte, especialista en pediatría de la Universidad del Rosario, especialista en entrenamiento en hematología, en hemato-oncología pediátrica de la Universidad Militar Nueva Granada y del Instituto Nacional de Cancerología, quien nos acompaña el día de hoy en este webinar. Doctora, muy buenas tardes. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperar que hoy sea un rato ameno, sobre todo para poder hablar un poco de la detención temprana del cáncer infantil y de la suma importancia y la responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud en esta área. Así es, doctora. Doctora, entonces vamos a iniciar, si quiere, para que vaya colocando la presentación, por recordándole a todas las personas que nos acompañan, los que no pudieron contestar entonces el pretest, no se preocupen, al finalizar contestamos el post-test y recordarles que es importante que nos acompañen en todo nuestro webinar porque al final vamos a hacer la encuesta de satisfacción y apenas ustedes contesten la encuesta de satisfacción se les hará entrega de una vez de su certificado de nuestro webinar. Es para que todos estén súper conectados en nuestro webinar. Y para las personas que nos están preguntando que si van a tener acceso a la grabación de esta reunión, claro que sí, el acceso a esta reunión quedará cargado en la página del Instituto Nacional de Cancerología, en nuestra página de YouTube, en Incancerología, donde ustedes podrán también tenerla y compartirla. Regálame ¿Listo? un segundo, ya estoy dando compartir. Perfecto. Mientras tanto, recordarle a todos nuestros asistentes que nos sigan escribiendo desde qué ciudades nos acompañan, desde qué entidades están conectados el día de hoy. También recordarles a todos los asistentes que pueden hacer las preguntas que vayan surgiendo en el transcurso del webinar, en el chat o en el botón de preguntas y respuestas. Y al finalizar la intervención, la doctora dará respuesta. Listo, doctora. Ahí ya se ve que está compartiendo, doctora. Ya sería que minimice el... Ya. Ahora sí, me podrían confirmar si ya están viendo la Perfecto, pantalla. Listo. perfecto, doctora. Perfecto, entonces hoy vamos a hablar del diagnóstico oportuno del cáncer pediátrico. Inicialmente vamos a tener unas generalidades y después abarcaremos una parte de la leucemia aguda, tumores del sistema nervioso central, los tumores abdominales, los tumores óseos y cómo hacer toda la parte del abordaje inicial. Entonces, siempre que tenemos la oportunidad de dar estas charlas, tenemos que tener en cuenta que el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en niños y en adolescentes, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, y que realmente la incidencia que tenemos reportada en la literatura, la incidencia anual es de 12,5 por cada 100.000 niños en menores de 15 años. Y esto realmente tiene un impacto sobre todo en los países de bajos ingresos, donde realmente observemos que entre el 20 y el 30% de los niños nunca llegarán a un diagnóstico. Y esta es la parte donde nosotros queremos que ese porcentaje disminuya, sobre todo por todo el impacto que tiene el hacer un diagnóstico tardío de cáncer, sea cual sea el tipo de cáncer en la niñez. Entonces, hay algo positivo y es que estas tasas de sobrevida han mejorado y actualmente estamos alrededor o más del 80% de sobrevida a 5 años, pero existen diferencias que ya están descritas, sobre todo en los países que tienen
de altos ingresos y pues los países que somos de medianos y bajos ingresos. Y realmente estas diferencias radican en la accesibilidad que tienen los papás o los pacientes, sobre todo, al sistema de salud, la infraestructura del sistema de salud y qué tan rápido, qué tan accesible es que un paciente pueda llegar no solamente al médico general, sino también al pediatra y al hematoncólogo pediatra. Todos los programas de detención tempranas, que realmente es a lo que deberíamos apuntar, la tecnología, la desnutrición, que para nosotros en Colombia siempre, siempre será algo que tendremos que tener en cuenta en nuestros pacientes, y otra parte también importante que son las enfermedades infecciosas. Hay unos factores de riesgo que están descritos, como por ejemplo la radiación ionizante. Hay también ciertos químicos o medicamentos como el alcohol, también otros, también algunos quimioterapéuticos que también están descritos que pueden ser factores de riesgo, los organofosforados que también están descritos y por supuesto unas infecciones, entre esas, sobre todo las infecciones virales que podríamos tener, que si bien es cierto en pediatría no estamos exentos de que los niños puedan presentar, por ejemplo, infecciones por virus de Epstein-Barr, pero también tenemos otro grande y es el virus de la inmunodeficiencia, la hepatitis B, la hepatitis C, que también lo podremos tener. Y hay otros factores de riesgo que también ya están descritos, que son unos genéticos y también pueden ser familiares. Por ejemplo, ya lo sabemos y es que el síndrome de Down, estos pacientes tienen una posibilidad mayor, por supuesto, al resto de la población. Más o menos está descrito que entre el 20 y el 30% de veces más a poder tener leucemia aguda. Los pacientes con síndrome de Klinefelter también tienen mucho más riesgo, sobre todo a desarrollar cáncer de mama, pero también son pacientes que no se nos puede olvidar que pueden desarrollar también tumores germinales, sobre todo en mediastino. Y el bajo peso al nacer y la prematurez, que también se ha descrito como un factor de riesgo en el hepatoblastoma. En esta gráfica lo que quiero mostrar es la distribución proporcional del tipo de cáncer por grupo de edad. Observemos que realmente en la gran mayoría de los grupos la neoplasia que prima es la leucemia aguda. Luego ya vamos a tener, dependiendo del grupo etario en el que estemos, por ejemplo, entre los 10 y los 14 años y los 15 y los 19, si bien está la leucemia, también no se nos pueden olvidar sobre todo los linfomas, que también van a ser parte de acá. Y también otro gran grupo que también tenemos y que tiene una gran representación, que son los tumores del sistema nervioso central. Este que también es una tabla que siempre me gusta presentar, porque creo que a veces tenemos el pensamiento de que el cáncer en los niños y el cáncer en los adultos se presenta igual, y no es así. Realmente cuando nosotros tenemos la presentación del cáncer pediátrico, sobre todo al diagnóstico, desafortunadamente en el 80% ya va a estar diseminado y no tenemos manera de cómo hacer, o es muy difícil hacer el tamizaje. Por eso, generalmente cada vez que nosotros tenemos las presentaciones de los cánceres en los niños, ocurre de una manera incidental, como lo vamos a ver más adelante. Es el paciente, por ejemplo, que la mamá lo está bañando y le palpa una masa abdominal, o es el adolescente que, por ejemplo, se palpa una masa testicular, ¿sí? Y la gran ventaja, o uno de las grandes ventajas en el cáncer pediátrico a los adultos, es que realmente la respuesta, sobre todo en los niños, responden muy bien a quimioterapia, y pues no tenemos manera nosotros hasta el momento de cómo hacer una prevención, o sobre todo que esto sí lo tienen los adultos, en el que el 80% pues de los cánceres pues van a ser prevenibles. Y esta es una de los primeros mensajes que quiero que nos llevemos a casa, y es que realmente el cáncer pediátrico no es prevenible, y para yo poder mejorar los resultados de ese niño, uno, debo tener un diagnóstico precoz, preciso y un tratamiento adecuado. Y esto va de la mano de que el paciente y que su mamá conozcan los signos y los síntomas de alarma, de que cuando ese paciente llegue a la consulta, por ejemplo, de crecimiento y desarrollo, y lo pueda ver enfermería o lo vea el médico de crecimiento y desarrollo, estén en la capacidad de poder identificar. Y si bien yo a veces digo no identificar, pero si hay algo, algún síntoma o algún signo del paciente que me inquiete, no quedarme con esa inquietud y poder estudiar al paciente,
si realmente no era nada maligno, muy buen por el paciente, y si en efecto es un cáncer lo que el paciente tiene o una alta sospecha, pues empezar y tratarlo a tiempo. Pero realmente todo este engranaje no funciona si no trabajamos en equipo. Por eso siempre decimos que qué bueno sería que todo el engranaje que se pueda dar desde la enfermera que atienda al paciente en crecimiento y desarrollo, el médico general, el pediatra y el neonatologo pediatra. Realmente nosotros, sin que esa cadena funcione, no somos absolutamente nada, porque el paciente siempre lo van a recibir ustedes primero. Y ya pues a nosotros nos llega cuando realmente ustedes han creado la duda en el diagnóstico o cuando ya desafortunadamente pues el paciente tiene el diagnóstico confirmado de cáncer. Entonces, el diagnóstico realmente es un reto y es un reto porque en pediatría puede imitar a cualquier ejemplo, a cualquier infección viral de la infancia. Es el paciente que, por ejemplo, puede tener fiebre, puede tener malestar general, puede tener dolores óseos. Y otro de los grandes retos que yo creo que tenemos cada vez que nos enfrentamos a pacientes con cáncer es decidir si lo voy a estudiar o no lo voy a estudiar. Si le voy a enviar un examen o un paraclínico o no se lo voy a enviar y para qué. Y otro gran reto es que, por supuesto, ese médico de atención primaria pues, va a tener la tarea grandísima de poder coordinar todas esas referencias y las remisiones de forma apropiada, pero por supuesto que el pilar que son enfermería, los médicos generales, los pediatras, pues tengan dentro del radar el diagnóstico diferencial, el cáncer. Yo no puedo sospechar algo que desconozco o algo que no sé. Entonces, cada vez que me crea la duda, de pronto allí puedo captar a muchos más pacientes para hacer un diagnóstico oportuno. Y por supuesto, cada vez que tengamos el alto índice de sospecha, hacer un buen examen físico, una historia clínica completa y de eso basarme para yo poder decir, este paciente tiene algún signo de alarma que puede ser de cáncer y por eso tengo que descartarlo. Entonces, los síntomas que vamos a tener realmente, miren que son unos síntomas que pueden ser comunes y que comparten incluso con enfermedades benignas de la infancia, que es la fiebre. Sin embargo, cada vez que nosotros tenemos fiebre, que sea por más de 7 días, hay que buscar causas y una de esas causas a descartar tiene que ser alguna neoplasia, la sudoración profusa, los dolores óseos, que es muy común en pediatría y que es un motivo también de consulta muy frecuente. Si bien estos dolores óseos en la gran mayoría se pueden deber a dolores del crecimiento, ¿sí? Y en esta parte, aquel dolor óseo o aquella mamá que reconsulte, sobre todo por dolores óseos, prestarle mucha atención y hacer un examen físico exhaustivo, ¿sí? Siempre que tengamos estos dolores óseos, tratemos de preguntarle sobre todo a la mamá o al cuidador, si cuando tiene esos dolores óseos y le dicen, por ejemplo, que van a salir o que van a jugar, el niño aún así dice que se va a quedar en casa. Eso debe ser un signo de alarma. La pérdida de peso, que digamos a veces suele ser muy subjetiva, sobre todo porque puede ser que la mamá diga, por ejemplo, la ropa le quede un poco más ligera de lo que le quedaba antes, pero si de pronto es un paciente que va muy juicioso a sus controles de crecimiento y desarrollo, podemos mirar la curva de peso y mirar si de pronto esa pérdida de peso es objetiva. La pérdida del apetito, que ustedes me dirán, pero doctora Esther, pero es que a veces los niños no comen o comen muy poquito. Sí, pero esta pérdida del apetito es una pérdida del apetito que es constante. O sea, es el niño que no come o que venía comiendo muy bien y de forma muy aguda pierde el apetito. La fatiga, la debilidad, la cefalea con signos de alarma que ya lo vamos a ver más adelante y toda esta parte de la regresión del neurodesarrollo. Entonces, dentro de los signos que nosotros tenemos que buscar, y sobre todo acá hago mucho énfasis en que el examen físico en pediatría es un examen físico que es completo, es un examen físico que en lo posible usted debe desvestir al niño, claramente con su cuidador allí, pero es un examen físico que no se puede dejar de revisar absolutamente ningún sistema. Esto porque se nos pueden pasar algunas alarmas que veríamos, por supuesto, si hacemos el examen físico completo. Entonces, dentro de estos signos están las petequias, las equimosis, los sangrados anormales, la palidez, sobre todo palmar o conjuntival, y estas que ya la vamos a ver, sobre todo que es características también de un tumor, que es el retinoblastoma, la leucocoria, la aniridia y el estrabismo. Y las adenomegalias, que también es otro motivo de consulta frecuente en pediatría.
Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta sobre todo en los signos? Que estos signos, sobre todo si aparecen signos neurológicos, son signos que son de aparición aguda o que también van a ser signos que son progresivas. Siempre tenemos que descartar que el paciente no tenga una simetría facial, cómo está si presenta o no dificultad para hablar, la pérdida del equilibrio también, las convulsiones que no sean en presencia de fiebre, ni sobre todo que el paciente tenga una enfermedad de base, pues que lo justifique. Y esto que también me parece muy importante y es los cambios en el comportamiento. Hemos tenido muchos pacientes que hemos tenido retrasos en el diagnóstico porque lo han llevado a consultar por cambios del comportamiento y le dicen a los papás es que puede ser autismo, es que es hiperactividad. Y antes de yo hacer ese diagnóstico, tengo que descartar aquello que realmente me va a causar la muerte en el paciente. Y una de esas cosas puede ser un tumor cerebral. Entonces, no se nos debe hacer extraño que el debut de ese paciente que tenga una masa en el cerebro sea curse, perdón, con cambios en el comportamiento. Entonces, eso tenerlo también bien claro. O alteraciones en la visión, que también pues es muy frecuente en pediatría. Dentro de los signos, como les decía, la masa abdominal, que es un hallazgo bastante incidental, es la mamá que consulta porque estaba cambiando al paciente y en ese momento le palpó una masa abdominal y por eso lo lleva a consulta. Tener hepato o esplenomegalia, también el aumento del volumen testicular o si hay también dolor testicular, si hay cojera por dolor que también se presenta, hematuria o también si hay algún aumento del volumen en alguna región del cuerpo, alguna masa que sea palpable o visible. Estas son digamos, las características que debemos tener presentes para definir una adenomegalia y sobre todo para yo basarme y tener criterios para poder decir, voy a remitir al paciente porque tiene una adenomegalia que es patológica o voy a considerar, en el caso de los pediatras, enviar a cirugía pediátrica para toma de biopsia. Entonces, ¿cuándo considero yo que están aumentadas de tamaño? Depende del lugar donde estén. Entonces, si son cervicales y axilares, que sean mayor de 1 centímetro, las inguinales, que sean mayores a 1,5 centímetros, y las epitocrales, que sean más de 0,5 centímetros. Patológicas, siempre recordar las supraclaviculares. Cada vez que yo palpe una adenomegalia supraclavicular, eso hasta en el 75% es una adenopatía que es maligna. ¿Sí? Las popliteas también, ilíacas en mediastino y en abdomen, que también pues ya la veríamos sobre todo con imágenes. Y otras de las características por las cuales nos podríamos guiar es que esas adenomegalias no tengan cambios inflamatorios, sea dura, esté firme y esté adherida a planos profundos. ¿Cuándo puedo considerar realización de biopsia? Pues aquella que sea mayor de 2,5 centímetros en ausencia de infección, que tenga o que esa adenopatía persista después de 4 a 6 semanas. Si en efecto yo consideré al inicio que era una adenomegalia y yo le puse antibiótico o le administré antibiótico y no hay mejoría a las 2 semanas y que por supuesto el paciente tenga afectación del estado general. Entonces, para poder sospechar algún proceso de cáncer en pediatría, tenemos que tener en cuenta que la perspicacia tiene que ser grande, la preocupación tiene que estar al máximo y sobre todo la ansiedad de los padres o los cuidadores. Siempre les digo, no hay mejor persona que conozca a su hijo que los papás. Entonces hay que creer en esa angustia del papá, un papá que reconsulte, un papá que no le quede claro o que no vea que su hijo mejore o que vea retroceso en el proceso de su hijo, es un papá que hay que creer y que hay que sentar y hay que volver a revisar ese paciente porque algo seguramente no está bien. Seguramente en un número muy, muy, muy pequeño, pues existirán otras condiciones, digamos, donde el paciente está en perfecto estado de salud, no tiene nada. Pero para yo poder decirle a un papá con toda confianza y decirle, papá, su hijo está sano, no hay ningún proceso de cáncer, tengo, por supuesto, que haber descartado, ¿sí? El proceso neoplásico. Y otro aspecto importante, y por eso lo coloco en rojo, es que todo síntoma que no cursa con una evolución natural debe sospecharse cáncer hasta que se demuestre lo contrario.
Entonces hablemos en primer lugar de la leucemia aguda, que realmente es la neoplasia más frecuente de la infancia. Tenemos realmente dos tipos de leucemia aguda, la linfoblástica y la mieloide. Realmente la más común es la linfoblástica. Y la leucemia aguda tiene una particularidad y es que los síntomas que se presentan primero son agudos, pero además pueden deberse y pueden parecerse a cualquier proceso infeccioso benigno de la infancia. Digamos que aquí el diagnóstico oportuno y la importancia de esto es que me va a disminuir el riesgo de muerte temprana en mi paciente. Entonces, de allí la importancia de hacer el diagnóstico lo más pronto posible. Y observemos que la presentación clínica dependerá mucho sobre todo del grado de afectación medular que el paciente tenga. Podemos tener anemia, podemos tener neutropenia, trombocitopenia, el niño puede también referir fatiga, cansancio, también vamos a tener fiebre, irritabilidad, sangrados, pero también podríamos tener hepatos, plenomegalia, el paciente también se puede presentar sobre todo con dolores óseos, con visión borrosa, dificultad para respirar, una masa testicular, una masa mediastinal y por supuesto también un compromiso cutáneo. Dentro de los paraclínicos iniciales estaría el hemograma, donde pues podemos observar citopenias, pero también podremos tener leucocitos disminuidos, pero también podemos tener hiperleucocitosis o leucocitosis también. En el extendido de sangre periférica, que ahí dependeremos sobre todo de la habilidad de la bacterióloga para poder observar esos blastos y podernos reportar en el hemograma. También podríamos, otra de los paraclínicos que hay que solicitar, por supuesto, es función renal, función hepática. También hay que solicitar toda la batería de la coagulación, la serología infecciosa, en la radiografía de tórax, porque podríamos tener presentación con masa también mediastinal, la ecografía abdominal y el ecocardiograma, que también nos ayudaría. Para hacer el diagnóstico, realmente hacemos un aspirado de médula ósea donde vamos a mirar el porcentaje como tal de mielogramas, perdón, de blastos que tengamos en médula ósea. También pedimos una citometría de flujo y hacemos también una punción lumbar para poder también descartar el compromiso en sistema nervioso central, que también pues la leucemia tiene una particularidad y es que el líquido cefalorraquídeo se comporta como un santuario. Entonces pues hay también que descartar que al diagnóstico el paciente no vaya a tener compromiso en sistema nervioso central. Para hacer el tratamiento, hacemos una estratificación por grupos de riesgo, donde tenemos en cuenta edad, leucocitosis de diagnóstico, sobre todo la parte genética también, la respuesta al tratamiento, y esto variará dependiendo del protocolo que cada institución pues realice. Y dentro de la fase de tratamiento, pues es con quimioterapia que tiene, pues digamos, varios estándares. Una primera parte donde tratamos de barrer una gran cantidad o la mayoría de los blastos. Luego pasamos a hacer una intensificación temprana, una consolidación, volvemos otra vez a hacer esa intensificación tardía, pasamos a un mantenimiento y pues eso va acompañado de una terapia para el sistema nervioso central también. Hablemos de los tumores entonces del sistema nervioso central. No olvidar que es el segundo cáncer pediátrico más común, o sea, aproximadamente está entre el 20 y el 25%. Las tasas de supervivencia son bastante buenas, 75% aproximadamente, pero también hay que tener en cuenta que el primer pico está más frecuente sobre todo en hombres y que en los niños menores de 2 años es más frecuente que el tumor pues tenga, o sea, supratentorial. El tratamiento sigue siendo un desafío, sobre todo porque se requiere de todo un equipo multidisciplinario para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Y la presentación clínica, que es a lo que le debemos apuntar a identificar sobre todo, inicialmente puede ser insidiosa, inespecífica, pero miren que el paciente se puede presentar o la característica con la que el paciente se puede presentar es con disminución, por ejemplo, del rendimiento académico, pero puede tener cambios en la personalidad, puede tener dolor de cabeza intermitente. El dolor de cabeza por lo general tiende a ser matutino, pero también puede presentar vómito, letargo, papiledema y sobre todo mucha atención a esta cefalea que interrumpe el sueño, que es el paciente que o la madre que nos refiere que ese dolor de cabeza sobre todo lo despierta en la madrugada y cuando el paciente pues vomita hay alivio del dolor. ¿Listo? Entonces, estas serían como, digamos, la presentación clínica que podríamos tener en cuenta en los pacientes con tumores del sistema nervioso central. Otros síntomas y signos, los cambios en el afecto y en el comportamiento, y por eso aquí hacemos mucho énfasis sobre todo, porque no todo es autismo, no todo es hiperactividad, ¿sí?
Aquí hay que descartar que el paciente realmente no tenga un tumor en el sistema nervioso central. Puede tener aumento o pérdida de peso, la somnolencia, pero miren que también podríamos tener pubertad retrasada o también pubertad precoz que también podríamos tener. Los estudios realmente, y el estudio, la neuroimagen de elección es la resonancia, pero si realmente no tenemos a la disponibilidad de resonancia, pues otra de las neuroimagen que se puede hacer es el TAC de cráneo. ¿Listo? Y hay un manejo que también es no oncológico, que sería, por supuesto, el control del dolor, el manejo de la hipertensión intracraneal y si tenemos la disponibilidad de que el neurocirujano nos pueda hacer una derivación y poder, pues, remitir al paciente. Ya dentro del manejo oncológico, y por eso les hablaba anteriormente de que idealmente este paciente, todo el abordaje se debe hacer donde todo el equipo multidisciplinario esté presente. Sobre todo porque en estos pacientes que tienen tumores en el sistema nervioso central, el primer abordaje quirúrgico es definitivo y no queremos cirugías que resequen el 100% del tumor del paciente. No, lo que se quiere es que el paciente tenga una cirugía máxima segura y que lo vaya a dejar las menos secuelas posibles. Existirán algunos tumores en que podamos hacer radioquimioterapia, en otros radioterapia, pero sobre todo, todo esto se debe hacer simultáneamente en una institución que cuente con todo el equipo multidisciplinario, porque esto va a tener directamente impacto sobre todo en la sobrevida y disminuir las secuelas. Y esta que es otra parte que también tenemos que tener en cuenta, esta sobrevida de los tumores primarios del sistema nervioso central va a variar dependiendo de la edad del paciente, el tipo de tumor, si al diagnóstico el paciente tiene compromiso metastásico y sobre todo el manejo inicial que le hagamos al paciente. El retinoblastoma, que es otro de los tumores que también traigo a compartir hoy con ustedes. Acordémonos que este tumor se origina inicialmente en las células primitivas de la retina. La gran mayoría de los diagnósticos los hacemos antes de los 2 años y puede abordar aproximadamente entre el 15% del cáncer en el primer año de vida. Aquí con el retinoblastoma pasa algo y es que si hacemos un diagnóstico precoz, podemos tener un tratamiento, sobre todo curativo, mayor al 90% y preservar la función ocular y el ojo, por supuesto, del paciente. ¿Cuál es el objetivo terapéutico que queremos con el retinoblastoma? Por supuesto, la supervivencia con la mejor visión posible. Dentro de la presentación clínica del retinoblastoma, puede ser, realmente podríamos irnos desde tener leucocoria, estrabismo, un glaucoma, dolor ocular. Pero realmente lo que hemos observado es la típica mamá que le toma una foto al paciente y la lleva y lo lleva porque en la foto un ojo le sale blanco y el otro no. Incluso tuvimos un caso así, la paciente, la madre consultó y le decían que era normal. Entonces, tener en cuenta, sobre todo, que no es normal observar una leucocoria, ¿sí? Que puede tener otras entidades, sí, pero lo primero que hay que descartar es que el paciente pues no tenga un retinoblastoma. Es uno de los tumores, de los cánceres pediátricos que habitualmente no requiere confirmación patológica. Con fondo de ojo, examen físico y con la neuroimagen se puede hacer, o con la ecografía ocular también. Hacemos también estudios de extensión con que preferimos la resonancia orbital y también cerebral porque pueden haber metástasis allí. Y hacemos otros también estudios de extensión como la punción lumbar, el aspirado, la gramografía, que solamente se hace en casos necesarios. El tratamiento dependerá mucho también del grupo y del estadio en el que identifiquemos al paciente. Se podría hacer cirugía, también se puede hacer quimioterapia, que puede ser sistémica, pero también se puede hacer intraarterial. También hay pacientes que son candidatos a fototerapia o crioterapia y pues ya sobre todo una parte a la que realmente no nos gusta llegar, pero pues que también es otra de las opciones terapéuticas, que es la radioterapia en algunos casos. Y esto es otra parte que no podemos olvidar, el asesoramiento genético a todo paciente que tenga retinoblastoma. Hay que valorar a los papás, a los hermanos, mirar si de pronto podemos hacer la identificación del gen también que podamos hacer. Y esto que es supremamente importante y que no podemos pasar por alto es que todo paciente con antecedente familiar de retinoblastoma debe ser examinado por el oftalmólogo oncólogo poco después del tratamiento. O sea, no puede pasar que un paciente que tenga antecedente familiar egrese de la institución sin tener la valoración por el oftalmólogo.
Y la consejería genética que también se hace pues, en pacientes de riesgo, aquellos pacientes que tengan antecedentes, sobre todo familiares de retinoblastoma, en padres, en hermanos o en familiar de primer y segundo grado. Y estos pacientes entran como al programa donde deberían mensualmente pues hacer todos los exámenes y la valoración por el oftalmólogo cada 3 meses y luego cada 2 a 3 meses hasta el año de edad aproximadamente y la realización, por supuesto, de los exámenes genéticos. Dentro de los tumores abdominales, tres de los más conocidos, el tumor de Wilms, el neuroblastoma y los tumores hepáticos. El tumor de Wilms, que es el tumor maligno pues, del riñón, tiene una presentación que realmente va entre el año y los 5 años de vida. Generalmente es unilateral, aunque también se pueden tener tumor de Wilms bilateral. Y el cuadro clínico característico es una masa abdominal que es asintomática. El paciente puede también llegar con fiebre, con hematuria, con dolor abdominal, con náuseas, con vómito. Y el diagnóstico se basa sobre todo en hacer la historia clínica completa, en sospecharlo, en hacer una buena exploración física. Podríamos también hacer un TAC de abdomen o una ecografía abdominal. En el hemograma también podríamos encontrar característicamente LDH elevada, hipercalcemia también. En el uroanálisis también se podría encontrar hematuria y podríamos hacer la biopsia, aunque esto también dependerá del protocolo que esté utilizando pues cada institución. Dentro del tratamiento es multimodal porque va con una parte quirúrgica, quimioterapia, algunos casos donde tengan la indicación de radioterapia. El neuroblastoma, que es el tumor sólido extracraneal más frecuente de la infancia y es más frecuente sobre todo al año de vida, incluso es el tumor maligno más frecuente en el primer año de vida. Y esta presentación y curso realmente es variable, dependerá de la biología también del tumor. Los pacientes menores de 10 años, un 90% son pacientes que podrían tener o desarrollar el neuroblastoma y la edad al diagnóstico es aproximadamente 18 meses. La presentación clínica es muy variable porque el neuroblastoma tiene la particularidad de que realmente lo podemos encontrar en cualquier sitio a lo largo del eje simpático-adrenal, pero realmente lo encontramos a nivel suprarrenal, a nivel de la médula suprarrenal. Es una masa que es fija. A diferencia del tumor de Wilms, en la masa del neuroblastoma tiende a cruzar la línea media, es una masa que es de consistencia dura, que es muy difícil de definir por los bordes, que puede tener incluso metástasis al diagnóstico y el lugar de metástasis más frecuente en la médula ósea, pero el paciente también puede tener fiebre, pérdida de peso, hipertensión arterial. Esta imagen siempre me gusta mostrarla porque si usted desconoce el cuadro clínico del paciente y solamente le muestran un paciente, como lo estoy señalando acá en la imagen B, uno de los diagnósticos que estoy segura que me van a decir es maltrato. Ese paciente está maltratado, tiene fractura de base de cráneo y en efecto lo puede tener. Pero cuando uno hace el examen físico completo y observa que el paciente pues también tiene una masa abdominal que es, que es palpable, que cruza la línea media, que los bordes son irregulares, pero que también esto realmente es muy difícil de encontrar, pero también que son estas metástasis que son como unos nódulos que dan un color como grisáceo azulado. Seguramente aquí ya tendríamos que replantearnos el diagnóstico de maltrato. Estas son características de un neuroblastoma metastásico. Esto que observamos acá es todas las metástasis en la órbita también, y estos también son unos nódulos que también son de características subcutáneas y que son. Entonces, realmente sí, al niño habría que activarle todo el protocolo de sospecha de maltrato y estoy de acuerdo, pero también hay que abrir los ojos para pensar en otros diagnósticos diferenciales que característicamente pues este paciente tenía un neuroblastoma. Para el diagnóstico, entonces, lo podemos hacer por ecografía, que ahí el radiólogo pues nos dirá una masa que de pronto puede ser suprarrenal y características, la resonancia y el TAC también, sobre todo para poder evaluar si hay compromiso o no secundario en el paciente. Dentro de los laboratorios, inicialmente podríamos pedir toda esta parte de las catecolaminas y del ácido mandélico porque característicamente el neuroblastoma esto lo presenta también elevado. Y la LDH también puede estar elevada en estos pacientes. Y también otra de los exámenes que tenemos que hacer el diagnóstico, pues es la biopsia de la lesión y el aspirado y la biopsia de médula ósea. Dentro de las neoplasias de origen óseo tenemos
dos grandes grupos principalmente, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Estos tumores realmente abarcan el 50% de los tumores óseos, tanto en niños como en adolescentes. Y ahorita, como lo vamos a ver, dependiendo de la localización del tumor en el hueso, pues así podríamos sospechar si el paciente podría tener un osteosarcoma o más un sarcoma de Ewing. Es más frecuente en hombres, en adolescentes y en adultos jóvenes, y el principal motivo de consulta de estos pacientes es el dolor. Y posterior al dolor ya viene un aumento sobre todo de la zona afectada, pero también podemos tener pacientes con cojera, y cada vez que tengamos o cada vez que se retrase el diagnóstico, sobre todo, va a empeorar el diagnóstico. Entonces, este es característicamente el osteosarcoma, y el osteosarcoma lo vamos a encontrar sobre todo más frecuente en los huesos largos de los pacientes, entre esos fémur y tibia, fémur distal y tibia proximal. Es más común en adolescentes, en varones, y pues tiene también una asociación también con algunos otros de los síntomas, pero la gran mayoría de estos osteosarcomas los vamos a tener sobre todo acá alrededor de la rodilla. El cuadro clínico es un dolor realmente articular que va a empeorar con el tiempo, incluso puede interrumpir el sueño, y luego ya el paciente aparece pues con una masa o un aumento del volumen a nivel de la lesión, hay limitación funcional, y sobre todo también podríamos tener fracturas patológicas. El osteosarcoma, característicamente el sitio más frecuente de metástasis es a nivel pulmonar, y para hacer el diagnóstico del osteosarcoma, o por lo menos la impresión diagnóstica, solo se requiere de una radiografía. No necesitamos incluso de resonancias ni de TAC. Solamente con la radiografía podríamos tener características que realmente nosotros observemos que esto no es el comportamiento de un hueso normal. Aquí hay ruptura también de la cortical, esto que observamos acá, que es como el patrón como miotado, que tiene reacción también perióstica agresiva. Por supuesto, al examen físico, la masa de tejido blando que va a tener el paciente. El diagnóstico definitivo en efecto es con biopsia, y pues ya hay que hacer otros estudios de extensión como la resonancia en caso que se requiera, el TAC de tórax para ver compromiso metastásico secundario, y la gamografía ósea por si hay compromiso también metastásico. El tratamiento consta de quimioterapia, luego viene de un control quirúrgico que puede ser, que esto lo hacen los ortopedistas oncológicos, si en efecto pues el paciente va a salvamento o tiene criterios para amputación, continúan con una quimioterapia adyuvante, y luego también hacemos también durante el tratamiento todo el control de las metástasis. Es todo un manejo multidisciplinario, porque aparte de los oncólogos pediatras se requiere el ortopedista, rehabilitación, medicina del dolor, la nutricionista, el psicólogo, que también hace parte fundamental, trabajo social. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese manejo inicial del niño con sospecha de cáncer? Este es digamos, el manual que nos comparte la Organización Mundial de la Salud y también Panamericana de la Salud, que contempla pues todo el diagnóstico temprano del cáncer en la niñez. Y esto se nos tiene que hacer muy familiar porque nosotros pues lo compartimos o tenemos uno similar, que es el IEPI. Acá realmente también lo que hacemos es evaluar, clasificar y tratar, y dependiendo de lo que encontremos en la evaluación, clasificamos en si el paciente puede tener un posible cáncer o una enfermedad grave y cómo se debe tratar, o si en efecto el paciente lo que tiene es algún riesgo de cáncer, o si realmente el paciente no cumple ninguno de los criterios para poderse clasificar en ninguna de las anteriores, y el paciente pues no tiene cáncer. Esta, que es otra de las diapositivas que quiero que nos llevemos a casa, realmente estamos en el deber de explicarle a esos padres o a ese cuidador por qué yo voy a remitir al paciente, o en caso que no lo tenga que remitir, qué estudios le voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Y yo sé que es difícil tranquilizar a los padres en ocasiones, pero siempre piensen en que le están diciendo a esos papás que quizás la persona que él más quiere en su vida tiene cáncer. Y apenas cualquier persona escucha cáncer, eso automáticamente lo asocia con muerte. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Tómese el tiempo de poder sentarse con ese papá. Tomémonos el tiempo de no decirle en un pasillo, se lo voy a remitir porque le salió mal, le salió la hemoglobina baja, las defensas bajas, y yo creo que su hijo tiene cáncer. Siempre piensen o pensemos en cómo nos gustaría a nosotros que nos dieran esa noticia.
Sí, sobre todo porque en la gran mayoría de los casos no vamos a tener la certeza, vamos a tener la duda diagnóstica y hay que esperar el traslado, ellos llegan a otro sitio donde tenemos que hacer unos exámenes confirmatorios, entonces siempre será muy importante tener unos padres tranquilos, a un paciente tranquilo, pero sobre todo a unos padres y a un paciente que confíe en nosotros. ¿Listo? Explíquele por qué vamos a remitirlo al otro hospital y por qué eso va a ayudar o por qué eso va a tener impacto en la salud del paciente. También preguntemos, que eso realmente no lo hacemos, si hay otros hijos, ¿con quién van a dejar a los otros menores de edad? Porque si bien ese papá se traslada a otra ciudad, también tiene unos hijos que deja a cargo de quién. Entonces, eso también sería importante, sobre todo en la información a los padres. Y muy seguramente esos papás van a empezar a preguntar aspectos específicos del tratamiento oncológico. Yo creo que allí lo que tenemos que hacer es no desinformar. Y cuando ya el paciente pues llegue al hospital o la institución donde se vaya a realizar el tratamiento, allá pues tendremos todo el tiempo para poder explicarle. Y que también sé que es otra parte difícil, que es que las remisiones no salgan con prontitud, pero tenemos que colocarnos muy insistentes, sobre todo porque un retraso en la referencia de estos pacientes, el impacto que va a tener sobre todo en la supervivencia del niño y en el pronóstico, pues no serán las mejores. Dentro de los mensajes para llevar a casa, acordémonos que debemos pensar, el cáncer infantil existe. Si yo no lo pienso, si no lo busco, desafortunadamente el paciente no va a tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Diagnosticarlo a tiempo va a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y esto que es supremamente importante y es que no existe ningún examen que me reemplace una historia clínica y un examen físico cuidadoso. Y por último, no olvidar que el diagnóstico de cáncer infantil es una urgencia y como tal debe ser tratada. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Por estos niños que están en esta foto y pues por todo realmente es que vale la pena trabajar en equipo, vale la pena sospechar el cáncer. Son pacientes que son extremadamente resilientes, fuertes, y por ellos hacemos todo para levantarnos todos los días para que tengan una mejor sobrevida estos pacientes. Entonces, quedo atenta a sus preguntas y muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias por su excelente presentación. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos con algunas personas que no se pueden conectar o que no pueden ver la pantalla. No sabemos por qué. Les pedimos excusas de pronto a alguna de las personas que tuvieron algunos inconvenientes en el momento del ingreso. De nuevo, doctora, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Ya pueden, por favor, entonces escribir las preguntas que tengan a la doctora para que ella no las pueda responder. Vamos a dar inicio con nuestro post-test de nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que en sus pantallas tiene que, en un segundo, les va a salir el post-test, que es el mismo que ahorita hicimos. Las personas que de pronto están conectadas desde un celular, entonces en los tres botoncitos va a salir una opción que dice POLS, P-O-2-L-S. Le dan ahí y ahí le va a salir la respuesta, el cuestionario. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Escoja las diferencias entre el comportamiento del cáncer pediátrico y el cáncer de adultos. La primera es A, la detección en el cáncer pediátrico generalmente es accidental. B, tamizaje es difícil en el cáncer de adultos. C, el cáncer pediátrico no es prevenible. A y C son la respuesta correcta. Entonces, doctora, para que nos diga cuál de estas cuatro sería la respuesta correcta.
Doctora, tiene el micrófono apagado. Ay, ahora sí, perdón. Bueno, entonces, como lo conversamos en la charla, acordarnos siempre que una de las grandes diferencias entre el cáncer pediátrico y el cáncer de adultos es que realmente aquí el diagnóstico en pediatría es incidental, realmente es porque la mamá le palpa una masa, porque lo ve más pálido, ¿sí? Y además, otra de las grandes características, y desafortunadamente, es que el cáncer pediátrico no es prevenible. Entonces, la respuesta correcta sería la D, la que dice A y C son correctas. Perfecto. Doctora, algunas personas nos están diciendo que no les sale el cuestionario o que sale un error. Vuelvo a decir, los tres punticos dice mal, más y sale POLS, P-O-2-L-L-S. Algunas personas les está saliendo un error y es porque de pronto el Teams que tiene no es el actualizado, es una versión anterior y es por eso que tal vez no les está saliendo este POLS. No se preocupen en este momento, vamos a contestar las preguntas de igual manera para que ustedes también las tengan claras y para nuestros próximos webinars, entonces vamos a mejorar este inconveniente que tuvimos el día de hoy. Seguimos con nuestra siguiente pregunta. De los siguientes síntomas enunciados, ¿cuáles podrían sugerir la presencia del cáncer pediátrico? A, fiebre por más de 7 días, B, sudoración profusa, C, pérdida de peso, D, fatiga, debilidad, E, todas las anteriores. Doctora. Entonces la respuesta correcta son todas son correctas, como también lo vimos en la charla, el tener o persistencia de la fiebre por más de 7 días, la sudoración nocturna, la pérdida de peso, la fatiga, la debilidad. Sin embargo, son síntomas sugestivos. No quiere decir que porque yo los tenga, el paciente ya tiene cáncer, porque asemeja a cualquiera de las otras, digamos, infecciones de la infancia. Perfecto, doctora. Tercera pregunta. ¿Cuál es la neoplasia más frecuente en la infancia? A, tumor de Wills, B, neuroblastoma, C, leucemia, D, osteosarcoma. Entonces la respuesta correcta es leucemia, coreanos que es la neoplasia más frecuente. Sin embargo, podríamos discutir la pregunta porque dependerá mucho del grupo etario que esté, pero a grandes rasgos, la leucemia es la neoplasia más frecuente de la infancia. Perfecto. Cuarta pregunta. Señale entre las siguientes cuáles son la bandera roja en la cefalea. Cefalea que interrumpe el sueño, cefalea nocturna, posterior al vómito, se alivia el dolor. La A y la C son correctas. Entonces, la respuesta correcta sería y C son correctas. Acuérdense que bandera roja en cefalea es aquella cefalea que interrumpe el sueño, sobre todo aquella que despierta al paciente en la madrugada. Y otra característica también es que posterior al vómito el paciente refiere mejoría del dolor. Perfecto, doctora. Y nos vamos con nuestra última pregunta. Dentro de los hallazgos clínicos de retinoblastoma podríamos encontrar leucocoria, estrabismo, buftalmia y todas las anteriores. Entonces, la respuesta correcta es todas las anteriores, como también lo vimos en la imagen. Realmente en el retinoblastoma podríamos tener todas estas signos al examen físico del paciente. Entonces, la respuesta es la D, todas las anteriores son correctas. Perfecto, doctora. Listo, doctora, muchas gracias para todas las personas que pudieron contestar la encuesta. Perfecto. Los que no se preocupen, tuvimos esta inconveniente con esta plataforma. Esperamos ya solucionarlos en nuestro próximo webinar. Lo importante de este webinar es que todos y cada uno de nuestros asistentes puedan comprender y entender sobre todo el tema de la detección temprana de cáncer infantil. Para nosotros como Instituto Nacional de Cancerología es importante que todos los profesionales de la salud comprendan, entiendan y podamos trabajar todos juntos en pro de la atención del cáncer. Entonces vamos a iniciar con las preguntas. Acá ya tendría algunas que hace poco le hicieron, doctora. Vamos a iniciar con la primera pregunta que nos hacen. ¿Cómo podemos decirle a la familia que hay sospecha de posible cáncer sin generar miedo o tensión? Bueno, el miedo es algo que no vamos a poder evitar.
era lo que les decía. Piensa o pensemos cómo nos gustaría. Yo siempre les recomiendo dar, yo creo que de las cosas más difíciles en medicina es dar malas noticias. Entonces yo siempre pienso en que debemos buscar un espacio que sea cerrado, que podamos sentarnos con la familia, ojalá y puedan estar los dos padres o los cuidadores o la persona que esté acompañando al paciente. Decirle que encontramos algún hallazgo en algún examen o el examen físico, que tenemos que descartar que el paciente no esté cursando con un proceso maligno y que por eso pues vamos a hacer la remisión a un centro o a un lugar donde pues lo puedan valorar otros especialistas para que descarten esta condición. Pero realmente sin generar miedo y sin generar zozobra, es lo que les digo, no vamos a hacer, acordémonos que es una de las personas que más ama en el mundo y la palabra que vamos a utilizar es cáncer. Entonces, podríamos cambiar esta palabra de cáncer por algún proceso maligno, no estamos tranquilos con un resultado de un examen y queremos confirmarlo. Y de esa manera, pues hacer la remisión lo más pronto posible para que ese paciente pues, pueda llegar a un sitio donde podamos descartar esta patología. Gracias, doctora. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿para todos los tipos de cáncer se remite a atención intrahospitalaria ante alguna sospecha? Es una urgencia. O sea, no se maneja por la consulta externa, no damos cita en 3 días, no damos citas prioritarias, no. La atención es una urgencia y se debe manejar por los servicios de urgencia. ¿Listo? O sea, entre yo más retrase el diagnóstico, lo que voy a hacer es tener impacto en la sobrevida y en el pronóstico de ese paciente. Entonces, no podemos que yo sospeche, el paciente tiene anemia y tiene trombocitopenia y está pálido, entonces yo le voy a dar un control de un hemograma en 4 días para que se... No, o sea, ahí la urgencia es descartar que el paciente no tenga un cáncer y eso se debe hacer por el servicio de urgencia. Perfecto, doctora. Recordarle entonces a todas las personas que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, duda, que por favor no la hagan para que la doctora las pueda contestar. Acá seguimos con la siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo podríamos prevenir alguna patología mencionada? ¿Qué estudios podría realizar el paciente? Como lo expliqué en la charla, desafortunadamente el cáncer infantil no es prevenible. No existe como en los adultos test para yo poder, por ejemplo, decir o anticiparme a un proceso de cáncer. ¿Listo? Esa es una de las grandes diferencias, grandes que tenemos con los adultos. Entonces, desafortunadamente no tenemos manera de prevenirlo. La única manera que tenemos de hacer es estar muy pendiente de los pacientes, sobre todo en estos sitios donde hacemos crecimiento y desarrollo o en las consultas, prender alarmas, conocer los signos y los síntomas de detención temprana y con eso pues poder aproximarnos a un diagnóstico más rápido, pero no tenemos manera de prevenir. Muchas gracias, doctora. Así es. Doctora, nos preguntan, en el caso de los tumores del sistema nervioso central, ¿se puede hacer un diagnóstico netamente clínico o siempre se debe hacer alguna biopsia? No necesariamente hay tumores del sistema nervioso central que tienen una morfología característica y que, digamos, uno podría decir esto es un astrocitoma, esto es un meduloblastoma, esto es un glioma de línea media, característicamente por imagen. Pero realmente la urgencia digamos, del diagnóstico de los tumores del sistema nervioso central es prevenir sobre todo las complicaciones y secuelas, hipertensión endocraniana, que el paciente se vaya a herniar, ¿sí? Entonces, realmente dependerá también mucho de las condiciones clínicas del paciente para poder mirar si se hace biopsia o no. Digamos, por imagen uno podría tener o sugerir si es uno o es otro, ¿cierto? Porque hay características, digamos, que pueden tener los tumores del sistema nervioso central, pero realmente la biopsia es lo que vemos después. O sea, lo inicial sería tratar a ese paciente, hacer todas las medidas antiedema que podamos y pues remitir a una institución que cuente con todo el equipo multidisciplinario para hacer el abordaje más seguro. Perfecto. Recordarles de nuevo, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, para que por favor entonces se la hagamos a la doctora Sofía para que nos pueda responder todas las inquietudes que ustedes tengan. Siguiente, doctora, si un niño que sufre estos tipos de cáncer y preguntan, voy a morir, ¿cómo podríamos explicarle la situación de manera que se entienda en su lenguaje? Realmente necesitamos de un equipo multidisciplinario porque realmente
dependerá primero de la edad del paciente para ya tener conciencia sobre la muerte. Y dos, no mentir. Es decir, si es un tumor que realmente es metastásico, que ya realmente las opciones terapéuticas son nulas, pues nos valemos de todo el equipo multidisciplinario con psicología, con dolor y cuidados paliativos para siempre decir la verdad, ¿cierto? O sea, no porque sean niños les ocultamos el estado de su diagnóstico, el estado de su tipo de cáncer, ¿listo? Entonces, hay niños que realmente nos sorprenden, pero eso también va a depender mucho, mucho de la edad también y como les digo, de la concepción y de la percepción que tengan sobre la muerte. Entonces, la invitación es hacerlo siempre con el equipo multidisciplinario para poder utilizar las palabras correctas, para poder también abordar a esos papás antes de hacerlo con el paciente, ¿listo? Y sobre todo a toda la familia, porque no solamente tratamos al paciente y a sus padres, sino a toda la familia que está ahí detrás. Entonces yo pensaría que la manera de hacerlo es hacerlo con todo el equipo multidisciplinario para poder también responderle todas las preguntas que ese paciente tenga. Doctora, la siguiente pregunta respecto al factor de riesgo plaquicidas frente a la leucemia, ¿qué porcentaje representa? Realmente como tal porcentaje no tenemos. Lo que tenemos son reportes o relaciones que se han descrito sobre todo con los órganos fosforados que es lo que han descrito como factor de riesgo para desarrollo de la leucemia. Y pues aquí realmente en Colombia nosotros tenemos zonas donde realizan también estas fumigaciones, ¿sí? Pero como tal, un estudio descrito no tenemos, tenemos solamente como la relación descrita como factor de riesgo, pero está descrita con los órganos fosforados. Siguiente pregunta. ¿Nos puedes repetir el tamaño de las adenopatías? Tenía entendido que siempre eran mayores de 2,5 centímetros. Las mayores de 2,5 centímetros son las que son indicaciones de biopsia. Pero a grandes rasgos, acordémonos que cualquier adenopatía que sea mayor a 1,5, que sea de características induradas, adherida a planos, que no mejore en 4 a 6 semanas, que presente crecimiento, eso es una adenopatía patológica y hay que estudiarla. Entonces, la que sí o sí no tiene pierde es la que es mayor a 2,5 centímetros porque se tiene indicación de biopsia. Y otra que tampoco debería ponernos a dudar son las adenopatías supraclaviculares, las inguinales o las popliteas, ¿listo? Pero a grandes rasgos, mayores a 1,5, las adenopatías deben estudiarse y vigilarse con total estrechez. Y mayores a 2,5 si son indicación de biopsia. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿La remisión al servicio de urgencias se puede hacer de forma inmediata sin complementarios? Es decir, si con la anamnesis y el examen clínico tengo sospecha, remitir de inmediato a la urgencia. Sí, claro. Es decir, si a mí me llega un paciente con un cuadro de un mes de evolución, de fatiga, de palidez, de cansancio, yo al examen físico le identifico hepato, esplenomegalia, petequias, ese es un paciente que inmediatamente tiene que remitirse al servicio de urgencias para estudio. ¿Listo? O sea, no me puedo quedar yo con el paciente y decirle en 2 semanas le voy a mandar un hemograma, en 2 semanas se lo hace, venga, yo se lo reviso. No, porque ese paciente tiene signos de alarma que deben descartar inmediatamente que el paciente no curse con un proceso de cáncer. ¿Listo? Entonces, inmediatamente se puede hacer. Ahora, si la disponibilidad del laboratorio es ahí mismo y se puede hacer el hemograma, y ya con el hemograma vemos trombocitopenia, vemos anemia, vemos otras cosas que nos alarman, pues tenemos más justificación para hacer esa remisión. Pero solamente con un examen, con una historia clínica completa, un examen físico y al final, siquiera la mínima duda de que ese paciente tenga cáncer, debe ser remitido al servicio de urgencias. Perfecto. Bueno, aquí nos están haciendo una pregunta que pues no va con el tema que estamos hablando, pero sí con nuestro webinar. Y es que si les vamos a compartir la grabación de la conferencia, claro que sí, a todos ustedes se les va a compartir esta grabación del día de hoy a sus correos electrónicos. También a las personas que no se pudieron conectar el día de hoy, se les va a hacer llegar a sus correos electrónicos y también vía WhatsApp para que puedan tener la presentación. Eh, y pues si tienen también de pronto alguna pregunta, alguna duda frente a lo que ven de las personas que no nos pudieron acompañar el día de hoy, si tienen alguna pregunta, también hacérnosla llegar, que nosotros se la hacemos llegar a la doctora para que ella nos pueda ayudar a contestarla. Doctora, tenemos acá la siguiente pregunta que dice, ¿qué se puede hacer en caso de que el familiar del menor no quiera aceptar el traslado ni el tratamiento?
Acuérdense que los niños, niñas y adolescentes, o sea, todos los menores de 18 años son grupo especial, ¿no? Entonces, siempre digo, apenas el niño ingresa a la institución, está bajo la responsabilidad médica y pues multidisciplinaria. Pero no entremos en discusiones. Yo pienso que cuando usted a un papá le explica la importancia de por qué va a remitir a su hijo y qué es lo que le quiere descartar, pues ningún papá se debe oponer a que a su hijo le brinden un tratamiento o le descarten un diagnóstico como es cáncer. Pero puede pasar y hemos tenido situaciones donde definitivamente pues los papás no aceptan la remisión. Allí lo primero que habría que hacer es psicología, trabajo social. Si ya definitivamente el padre pues insiste en que no, pues ya tendríamos que pasar a Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que pues le restituyan esos derechos al menor y pues eso a veces no es tan rápido, pero apenas el instituto pues de el restablecimiento pues el menor se debe trasladar a donde se haya aceptado la remisión para hacer el tratamiento. Pero yo pienso que dentro de la calma sentar a ese papá, a esos papás, a hablar, explicarles qué es lo que queremos lograr, tener una buena empatía y una buena comunicación con los papás me puede ayudar a que me acepten esa remisión, sobre todo porque yo lo que tengo en contra allí es el tiempo. ¿Listo? Y no es lo mismo que un paciente se complique en un primer nivel de atención a que se complique en un tercer o cuarto nivel. ¿Listo? Entonces, yo creo que lo primero es no entrar en diferencias, es simplemente llevar los pasos de los conductos regulares, trabajo social, psicología, sino pues bienestar familiar, que el bienestar familiar pues restituya y podamos pues seguir todo el trámite con el paciente. Perfecto. Doctora, nos están haciendo dos preguntas con el mismo tema, que es cuando los papás también se rehúsan a que le hagan el tratamiento al niño, también a veces por costos. Muchos de los padres que tienen a sus hijos también tienen el miedo al costo, a todo el proceso que viene sobre el tema del tratamiento. Y otro que es un tema muy importante es esos niños que vienen de poblaciones rurales, población indígena especialmente. Entonces, es cómo se puede trabajar, pues nosotros como instituto también lo hemos venido trabajando para que la doctora pueda contar cómo es que hemos trabajado con este tema con la población indígena. Bueno, realmente en el instituto recibimos bastante población indígena. Tenemos la posibilidad de que a veces llegan hablando pues el idioma propio de ellos, entonces siempre buscamos como la posibilidad de tener un traductor o incluso como a veces hay otras familias también indígenas, nos ayudan sobre todo en la traducción. Dos, como lo manejamos a nivel de instituto, a la mamá y, por supuesto, al paciente, pero al familiar se le brinda pues todo lo de su sustento también de las comidas. Y también cuando ya el paciente pues va a egresar, pero pues son pacientes que no pueden retornar inmediatamente a su ciudad de origen, con el instituto tenemos pues una posibilidad y es tenerlos en un albergue que queda muy cerca del hospital. Entonces, de esta manera pues lo manejamos nosotros en el instituto. Em, Hay que explicarle a los papás porque realmente todo este tratamiento del cáncer está cubierto en el plan de salud. O sea, los padres no tienen que pagar absolutamente nada adicional. Incluso, por eso les digo que es la importancia del equipo multidisciplinario. Nosotros en el equipo de pediatría tenemos una psicóloga, una trabajadora social que realmente son nuestros ojos y nuestras manos porque de ellas también nos ayudan muchísimo, sobre todo en si, por ejemplo, el familiar no tiene para la comida, para las cosas de aseo, dónde los vamos a ubicar, dónde van a vivir. Entonces, todo esto lo tenemos pues realmente bien planteado en el instituto y de esa manera lo manejamos. Entonces, lo primero sería tranquilizar a ese papá y decirle que no tiene que pagar un peso, nada por el tratamiento del niño en caso de que tenga en efecto un cáncer. Y como les digo, buscamos todas las estrategias para minimizar sobre todo esa parte de que vienen de otras ciudades, las comidas, el sustento, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues lo manejamos incluso así tal cual en el instituto. Con la población indígena, particularmente, tenemos a veces la dificultad, como les digo, de la barrera del idioma, pero buscamos pues la solución, la traducción y todo. Y
Son niños que realmente hacen el bienestar familiar, pues el instituto nos hace mucho apoyo, sobre todo para las autorizaciones de los procedimientos, la administración de quimioterapia, pero siempre tratamos pues de que sea el papá o la mamá, pues los, digamos, los directamente que nos den las autorizaciones para los procedimientos, como la mayoría de veces ha pasado. Bueno, acá había más que una pregunta, era una, segundo, como explicarlo del tema de la remisión del paciente. Entonces también es importante que la gente sepa que, bueno, cuando el paciente todavía está en sospecha, se manda a urgencias, la doctora me corrige, pero cuando ya el paciente es diagnosticado, ya sí tiene que ir a un servicio oncológico especializado de cuarto nivel. ¿Es así, doctora? Incluso yo puedo tener un paciente con una alta sospecha, que es la mayoría de pacientes que nos llegan al instituto, y directamente pues los remiten del servicio de urgencias donde están a el instituto oncológico donde acepte o tenga convenio la entidad prestadora de salud. Pero desde urgencias, con la sola sospecha, yo puedo remitir para descartar cualquier tipo de cáncer en mi paciente. Perfecto. Doctora, nos hacen la siguiente pregunta. Doctora, conozco un menor de 3 años, le han realizado de todos los exámenes y ha pasado por todas las especialidades. Finalmente le están dando manejo para epilepsia, aunque su diagnóstico no es claro. Es un menor que hace apneas, pero todos los paraclínicos y demás le salen bien. Hace como 2 meses que inició con medicamento anticonvulsivo, le salieron 2 nódulos en la parte baja del cráneo. Es un menor muy imperactivo. Su tez es pálida, la mamá vive angustiada todo el tiempo, pero nadie le define algún diagnóstico real, que sugiere aún si siguen controles por todos los especialistas. Bueno, yo no podría lanzar un diagnóstico porque no reviso el paciente, no conozco exactamente la historia clínica del paciente. Hay casos de casos, pero yo me imagino que si es un paciente que está abordado multidisciplinariamente por subespecialidades, sobre todo descartaron patologías que digamos que podían poner en riesgo la vida del paciente. Em, del todo, por lo que entiendo de la historia clínica corta, el paciente no es un paciente que no tenga nada, o sea, está haciendo apneas. Y eso pues habría que estudiar por qué hace las apneas y qué tipo de apneas está haciendo, ¿sí? Y si ya lo medicaron con anticonvulsivante, pues habría que mirar lo de los nódulos que me dicen detrás del cuello, habría que palparlos, mirar qué características tienen, cuánto miden, si son susceptibles o no de biopsia. Lo que hay que mirar es qué ha estructurado el equipo multidisciplinario, porque sería muy difícil que a todo un equipo multidisciplinario se le pase, digamos, una condición amenazante de la vida. Entonces, yo creería pues que lo que teníamos que hacer es reunir, revisar toda la historia clínica y los exámenes que se le ha hecho al paciente y pues con eso tomar y mirar pues cuál es el diagnóstico de él. Interesante que se sufre mucho acá en el instituto, no solamente con los pediátricos, sino con los adultos, y es en el tema de la medicina tradicional, la medicina ancestral. Entonces dice, y cuando los indígenas quieren continuar su tratamiento, pero es con la medicina tradicional o llevar un jaibana, no sé qué es, ¿cuál es el proceso a seguir? Los hemos tenido. Somos, yo creo que somos extremadamente respetuosos de las creencias de nuestros pacientes. Y porque vaya digamos, el jefe de ellos, por decirlo de alguna manera, al instituto, eso a nosotros no nos intranquiliza, no colocamos barreras para eso, al contrario, eso le da tranquilidad al paciente y a su familia. Y si el paciente está tranquilo y su paciente está tranquilo, nosotros también. Digamos que cuando ya de pronto sean tomas o cosas de esas, pues sí tratamos de mediar y no permitirlo porque es un paciente que está en quimioterapia activa, muchas de esas quimioterapias tienen metabolismo hepático y pues pueden haber como reacciones cruzadas por eso. Pero realmente, digamos, permitir que vayan los jefes indígenas a visitar a los pacientes, incluso lo hacen, no solamente nos pasa con los indígenas, nos pasa, por ejemplo, con los pacientes que son testigos de Jehová
y llegan y quieren llevar a su pastor para orar. Incluso hemos tenido pastores con los que nos hemos tenido que sentar y explicarles la importancia, por ejemplo, de una transfusión en un niño o de unos padres que la religión que profesa son testigos de Jehová, y lo hemos manejado, digamos, expresando nosotras nuestra parte médica, pero ellos también expresando sus creencias religiosas y respetándoselas siempre y cuando eso no interfiera con la salud directamente del paciente. Entonces, yo creo que somos un servicio, muy como lo dice Sandra, no solamente en los adultos, no sobre todo en pediatría, de puertas abiertas, pero siempre y cuando esto no interfiera pues con la salud o con el crecimiento de nuestro paciente. Doctora, quiero también agregar que el Instituto Nacional de Cancerología también con nuestros especialistas también trabaja todo el tema de investigación con fitoterapéuticos, es decir, que se hace investigación profunda de lo que es la medicina ancestral tradicional también con la medicina pues eh, de nosotros científica. Doctora, la siguiente, bueno, acá es otra pregunta muy. Dice, hay padres de familia que conociendo la salud del niño que puede empeorar y deciden llevárselo de la clínica pues por negligencia. ¿Cómo podemos actuar en ese tipo de situación? Bueno, partamos de que en pediatría no hay salida voluntaria. ¿Listo? Entonces, eso es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque cada vez que yo accedo a una salida voluntaria de un menor, la responsabilidad realmente es mía, ¿sí? Apenas el paciente ingrese a la institución, si bajo condiciones médicas no tiene el alta, no debería ingresar. Entonces ahí lo que deberíamos hacer es, uno, lo que es lo que he insistido en que prácticamente toda la charla, en hablar con ese papá y decirle la importancia, hablarle de las contraindicaciones y sobre todo los riesgos que corre en sacar voluntariamente a un paciente de la urgencia que no tiene una alta médica. Y si definitivamente esto no abarca, pues hay que perdón, hay que hablar con trabajo social, con psicología, y allí el gran apoyo lo hace Policía de Menores. Policía de Menores acude a las valoraciones, sobre todo esto se presenta en los servicios de urgencias. Policía de Menores va hasta la urgencia y hace un acta donde le explican a los papás que no puede haber salida voluntaria, y pues ya de esa parte también nosotros cubrimos una cierta responsabilidad. Pero yo creo que antes de llegar a eso, aunque sé y entiendo porque pues soy pediatra y sé que a veces manejar a los papás es un poco difícil, pero los que no podemos perder el control de la situación somos nosotros. Entonces, basados en esto, lo que hacemos es sentar al papá, esperar que se tranquilice, nosotros también tranquilizarnos, porque igual tenemos una urgencia llena, entiendo toda esa parte, pero sí hay que explicarle claramente al papá los riesgos. Después de que usted le dice a un papá que si usted lo saca, el niño puede morir, es muy difícil que un papá egrese voluntariamente a un paciente. Perfecto. Doctora, creo que no hay más preguntas. Agradecemos a todos nuestros asistentes el día de hoy por todas las preguntas que hicieron, por estar súper conectados. De nuevo pedimos excusas por los inconvenientes que tuvimos en temas de conexión con algunas personas que no se pudieron conectar y pues con el pretest y el posttest, pero pues esto no es que califiquen para que ustedes puedan tener su certificado. Lo importante para nosotros es que ustedes estén en el webinar, que nos hagan este tipo de preguntas para que pues todos podamos trabajar en pro de la atención integral del cáncer en nuestro país y que podamos también trabajar, como lo decía la doctora, el cáncer infantil no es prevenible, pero sí detectable y tiene una detección temprana. Entonces es importante que todos los que nos están acompañando hoy, enfermeras, médicos generales, podamos trabajar en conjunto para poder tener una detección temprana de los cánceres asociados al cáncer infantil. Quiero recordarles a todos que en este momento en el chat se les envió un enlace para que ustedes puedan contestar la encuesta de satisfacción. Después de que ustedes contesten esta encuesta de satisfacción, al correo de ustedes les va a llegar el certificado de asistencia a todas las personas que contesten la encuesta de satisfacción. Por otro lado, para las personas que nos están preguntando frente a si se les va a hacer llegar esta charla del día de hoy, este webinar, claro que sí, se les va a hacer llegar en esta oportunidad por correo, porque pues tuvimos muchos inconvenientes técnicos con las personas que no se pudieron conectar, pero es importante que ustedes sepan para otras personas que nos estaban preguntando sobre los otros webinars, que por qué no se les ha enviado el enlace, ustedes pueden entrar a la página de YouTube, en Cancerología,
y ahí van a encontrar todos los webinars a disposición de ustedes. Doctora, no sé si tiene algo más que agregarle a todos nuestros asistentes el día de hoy. No, muchísimas gracias por la invitación. Extender que lo que necesiten en el Instituto Nacional de Cancerología de la parte pediátrica y también de adulto, pues les recuerdo que estamos con las puertas abiertas para dudas, para preguntas, para la remisión pues de los pacientes que lo requieran. No, muchísimas gracias por la invitación, Sandra. Muchas gracias a usted, doctora. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles entonces para que por favor diligencien nuestra encuesta de satisfacción para que puedan obtener su certificado y recordarle a las personas pues, que no se pudieron conectar que les vamos a mandar el enlace para que se conecten y si tienen alguna pregunta, alguna duda que tengan después de que puedan ver nuestro webinar, que nos la hagan saber en el correo al que se les va a mandar el enlace de YouTube o también vía WhatsApp, donde también nos hemos estado comunicando con ustedes para poder hacerle la pregunta a la doctora y que la doctora no la pueda contestar. Entonces, doy por terminado nuestro webinar. Doctora, muchas gracias. Una feliz noche. Ustedes, muchas gracias. Gracias, doctora. Una feliz noche para todos los asistentes. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos desde las diferentes ciudades de nuestra hermosa Colombia, como Isla San Andrés, Putumayo, Popayán, y nos acompañaron también desde Tunja, nos acompañaron desde, me olvidaron todos los de donde nos acompañaron, desde Envigado, desde Medellín, desde Barranquilla, desde Pitalito Huila, desde Boyacá, Cali, desde aquí, desde Bogotá, desde Putumayo. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Que tengan una feliz tarde y recordarles que el próximo webinar que tendremos será el 22 de mayo de prevención y detección temprana de cáncer de cuello uterino para que estén súper conectados y súper pendientes en nuestras redes sociales, también en sus correos y en sus WhatsApp para poder hacerles la invitación. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, doctora.